Entrar tu pantalla porque no estoy visualizando. Sí. En este caso, a ver, sí, porque tu recuperar registro no tiene que devolver una lista de tipo empresa de TO, tiene que devolver la empresa de TO nada más. Y tenés que entrar en la interfaz para ver cómo está declarado tu interfaz. Andate un poco más arriba, arriba mismo donde estás inicializando luego tu clase. Bueno, y andate en el que dice empresa DAO, en tu interfaz de empresa DAO. Bueno, y tu interfaz de empresa DAO está implementando base SQL. Bueno, andate hasta base SQL entonces. Bueno, y ahí está tu error. Recuperar registro no tiene que devolver una lista, tiene que devolver un solo objeto, el de arriba. Perdón, ese, sí, ese tiene que devolver la T, nomás dejarle. Ahí. La diferencia es que el recuperar registro, a esto lo que te faltó fue ponerle la S para diferenciar, ¿verdad? El primero. Pero no importa, si dejas así, igual está bien, ¿verdad? Pero para mayor claridad nada más, por eso creo que es lo que hubo esa confusión. El recuperar registros en sí te tiene que devolver todos los registros, una lista de todos los registros. Y el recuperar registro te devuelve un solo objeto. Eso probablemente eso no me... Perfecto. A ver, otra persona, otro alumno que quiera comentar, compartir, ver algún error. Adelante. Sí, por favor. Adelante. Sí.
Sí, te escucho. No, en- no, no, no. Cuando el puerto es diferente, creo que había que agregarle una, una sintaxis en la conexión. Sí, no importa eso. Vos podés conectarte a otro motor también sin ningún problema. Lo que yo creo es que por el tema de tu puerto nada más te está creando un pequeño conflicto. Eso yo en algún momento ya me había encontrado ya con un caso así y recuerdo que habían navegado y había encontrado la solución y era algo de que tenías que agregarle un parámetro en la clase conexión. Cuando el puerto no es por defecto, se le tiene que indicar qué puerto iba a utilizar. Entonces, sí, pero vos ahí estás cargando el valor que vas a usar, pero en la clase conexión es donde se le tiene que indicar. En la otra clase. Ya. Pero de todas maneras voy a googlear un poco a ver si encuentro otra vez ese link y voy a compartir en el grupo ahora para que también tengas la respuesta del por qué no te estaba conectando probablemente. Pues nada. A ver, alguien más que quiera realizar algún comentario, alguna pregunta. Eso, eh, eso es porque tenés una visualización diferente nomás. Eh, hacer a ver, podés hacerle un clic baja todo tu scroll de tu proyecto y hacerle un clic ahí en la parte blanca, vamos a decirlo, en la parte libre, donde no hay ningún proyecto. Hacerle clic derecho. Igual no me probarle el clic derecho ahí. Ahí. Andate hasta la última opción que dice View Package y ahí elegí la segunda opción, el formato de árbol. Entonces ahí él te cambia la visualización. El otro vos tenías en la visualización de carpeta, por eso te ponía así, punto. Y este es el formato de árbol para que te vaya mostrando a nivel de jerarquía. ¿Alguien quería también, creo, realizar algún comentario, alguna pregunta?
Te escucho. Yo creo que eso es algo que tiene que ver con el administrador, con el PGadmin nomás. El tema del public es lo que te indica el esquema en el cual uno se está conectando. Y si en este caso, si vos trabajás en un solo esquema, podés incluirle el public o podés no incluirle. ¿Cuándo es importante que si se le incluya el esquema? Cuando en tu motor de base de datos tengas varios esquemas. Por ejemplo, tengas el esquema donde vas a agrupar las tablas de compra, el esquema para agrupar tablas de venta, el esquema para agrupar las tablas de recursos humanos. Entonces, en esos casos sí es importante que figure el nombre de los esquemas. Pero si vos tenés las tablas en un solo esquema, podés incluirle o podés obviar también, no hay problema. Ok, por nada. Sí, tenés que comprimir y levantar nomás. Sí, lo mejor es que todo el proyecto para que ustedes puedan, para que no pierdan tiempo en extraer las partes. ¿Sí? Siempre mejor es hacerlo de una vez todo el proyecto. No recuerdo hasta qué hora puse. La verdad que no recuerdo. Lo que recuerdo fue. Sí, estoy teniendo un pequeño problema nada más acá tratando de solucionar para iniciar. No quiero iniciar y después que se corte y quedarnos por la mitad. Un ratito.
Bien, vamos a arrancar nada más y les comento. Lo que pasa es que estaba teniendo un problema con mi motor, con el Postgres en sí. Estuve tocando algunos archivos de configuración y ahora no estoy pudiendo reiniciar, o sea, no estoy pudiendo conectarme a dicho motor de base de datos. Algo habré tocado que no tenía que tocar. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar, o sea, yo para poder dar la sesión de hoy, voy a cambiarme de un motor, de motor nada más, por la sesión de hoy. Después, evidentemente, voy a volcar otra vez el proyecto al Postgres, después de haber solucionado mi pequeño problema. Total, el motor de base de datos en este caso no tiene nada de implicancia, o sea, no altera nuestro desarrollo, no altera nuestro código fuente. Entonces, por ese motivo puedo sin problema utilizar el MySQL, que es el otro motor que yo tengo instalado dentro de esta máquina. Y bien, habiendo dicho eso, eh, tratemos un poco de recordar. Nosotros habíamos hecho ya todas las operaciones. Que voy a compartir mi pantalla. Vamos a mirar el proyecto que nosotros teníamos. Y nuestro proyecto en sí tenía todo el esquema ya preparado y habíamos hecho menú sistema DAO. Este fue el que nosotros desarrollamos en la sesión anterior, donde dejamos documentado, mejor dicho, donde dejamos todo comentado, la acción que realiza cada bloque de código, de tal manera que ustedes puedan tener siempre ahí disponible para cuando quieran recordar. Y para la sesión de hoy teníamos que ya introducirnos a tablas que ya cuenten con clave foránea. Ese fue el compromiso, si mal no recuerdo. Entonces, lo que yo voy a hacer, señores, es voy a crearme un par de tablas ahora mismo en un nuevo proyecto, en una nueva base, por el problema que tuve con mi Postgres. Y mi proyecto voy a configurar que se conecte nada más a ese motor. No, tampoco hay mayores problemas en ese sentido. Lo que quiero es agarrar un ejemplo que les sirva ya a ustedes, que forme parte de su trabajo para que ustedes tengan un ejemplo funcional y por sobre todo que puedan reutilizar dicho ejemplo. Entonces, ¿me pueden decir alguna tabla que tengan claves foráneas que suelen utilizar ustedes o que utilizaron ya dentro de otros proyectos? Y en ventas lo que ustedes vendían eran productos, artículos. Bueno, entonces lo que yo voy a hacer es propongo armar una tabla de artículos y esa... Sí, escucho. Perfecto, no, de hecho que sí. De hecho que aquí que no recuerdo haber hecho el día nada más de eso. Solamente que ese tiene una sola clave foránea. Me hubiese gustado hacer con dos, una tabla que tenga dos claves foráneas. A ver.
Igual podemos empezar por ese y luego vemos otra tabla que tenga dos claves foráneas. Usuario, perfecto, ese me gusta más. Usuario probablemente va a tener su clave, va a ser uno de el perfil, ¿verdad? Y el otro va a ser el de funcionario o persona. Bueno, entonces lo que voy a pedir es su ayuda, que me vayan dictando cuáles son las columnas que nosotros creamos, ¿verdad? Para acelerar un poco esto. Yo voy a crearme ahora una nueva base en mi MySQL. En MySQL, por eso, el MySQL es mucho más rápido que el Postgre en la hora de la creación de las tablas. Bueno, entonces le llamamos funcionarios a nuestra tabla. No, pero la de funcionarios en sí, o cómo le llamamos. Bueno, este tiene una columna ID que era de tipo INT, que era PK y evidentemente autoincremental. Este funcionarios en sí creo que yo le puse descript on. Ya, pero vamos a ponerle unas columnas así bien estándares nomás, porque ese entonces quiere decir que ese esquema está viniendo con la tabla de personas. Eso le pusimos. Y nombre y descripción está viniendo de la, o sea, nombre y apellido está viniendo de la tabla de personas. Hay, ya, ya. Y bueno, entonces vamos a respetar nomás eso. Entonces, número guión bajo contrato. Esto le pusimos carácter, ¿verdad? Integer. Y entonces un id guión bajo persona por acá. Entonces voy a crearme otra tabla de, tengo que crearme la tabla de personas porque voy a necesitar en algún momento, bueno, por eso ahora mismo no necesito. Si quiero recuperar el nombre y apellido de la persona nada más, voy a necesitar esa tabla, pero si voy a necesitar lo voy a crear nada más. Entonces la otra tabla era la de perfil. Perfil tenía un, sí, sí. Y ahora sí ya viene el de usuarios. Bueno, usuario evidentemente tiene su ID. Y eso por el momento así sin FK nomás. O sea, no hace falta ponerle acá, indicarle. Con que esté ya me es suficiente a mí. Perdón. Me falta el ID del perfil.
de funcionario. Bueno, ahora sí ya tengo señales. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es, nuestro proyecto tiene que estar trabajando con estas tres tablas, y evidentemente la tabla de usuarios es la que nosotros vamos a usar. Vamos a volcar, vamos a agarrar esta tabla para poder realizar las operaciones correspondientes, ya mostrando las claves foráneas. Este ejemplo les va a servir a ustedes y pueden evidentemente replicar esto en sus proyectos. Bien, entonces lo primero que ustedes tienen que verificar es si ustedes ya cuentan con los objetos DTO correspondientes, ¿verdad? Entonces en este caso nos fijamos que ya tenemos el del perfil, pero no tenemos el de funcionario. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que crearnos una clase que va a representar al de funcionario primeramente. ¿Cuál es la primera regla que ustedes tienen que cuidar aquí? Que todas las claves foráneas finalmente tienen que estar representadas como su objeto correspondiente, con el DTO correspondiente. Por eso es que menciono de que lo primero que van a hacer es van a verificar su tabla, y en este caso nuestra tabla de usuarios tiene dos claves foráneas. Por ende nosotros tenemos que tener las dos clases mapeadas en el objeto DTO. Entonces las clases serían la de perfil DTO y en este caso la de funcionario DTO. Si mi tabla hubiese tenido tres, bueno, las tres clases ya tendría que estar construida. Este tendría que tener su ID, después teníamos un número de contrato, teníamos la fecha, tiene que ser java.sql, y después ya venía la clave foránea correspondiente a persona que por el momento no tengo. Entonces voy a insertar nada más ya los métodos getter y setter. Voy a preparar el método constructor para que reciba un parámetro, y ese parámetro quiero que sea el ID correspondiente. Entonces esto va a ser integer ID this.id es igual a ID. Bueno, habiendo terminado nuestro objeto, tenemos que crearnos el principal ahora, el DTO, que va a representar los datos de usuarios. Finalizo esto y aquí empiezo a hacer las declaraciones según lo que yo tengo en mi tabla. Acuérdense que acá lo que yo a veces decía era que yo podía saber ya cuáles serían las columnas. Entonces seleccionar y tipo hacer un copiar y pegar mientras, para que yo pueda crear todas las variables necesarias o todas las propiedades necesarias de mi clase. Entonces ya tenemos el ID,
Después nos dice el usuario, esto es varchar, que en este caso sería un stream. Se va a denominar usuario. La tercera columna es la clave, como también es stream, lo copio y lo pego. Después viene la fecha de alta, que en este caso es un date. Si tienen alguna consulta, por favor, señores, no duden en realizar. No importa que yo esté desarrollando, voy a parar nada más. No, ya entiendo ya. Sí, y bueno, eso vamos a verlo ahora. Lo que normalmente tenemos que hacer es, cuando se recupera la fecha que viene desde la capa visual, siempre va a venir en un formato día, mes, año. Y lo que nosotros deberíamos de hacer es convertir ese día, mes, año a año, mes, día. O sea, porque los motores de base de datos normalmente asumen ese formato. Entonces, lo que vamos a tener que tener es un método que realice esa conversión. La conversión de la ubicación nada más. En vez de día, mes, año, que nos convierta a año, mes, día. Eso lo vamos a hacer. No te preocupes. Sí. La de... Es... bueno, cuando uno por defecto no le agrega el método constructor, lo que sucede, esto voy a borrar nomás, después cuando necesite le voy a volver a crear y ahí le voy a explicar. Yo asumí nada más que ya mostré esto con ustedes, pero ahora recuerdo que esta es la primera sesión donde mostramos claves foráneas. Entonces ahí es donde normalmente se necesita hacer ese trabajo. Normalmente nosotros hacemos entonces hasta acá. Declarábamos las variables y creábamos los setter y los getter. Sí, al no al no crear el método constructor por defecto, que sería este, ya se asume ya que ya cuenta con un método constructor. Entonces no hacía falta de crear un método constructor vacío. Ya tenemos por defecto el método constructor vacío. Entonces vamos a dejarlo así y cuando lleguemos a la implementación, ahí vamos a explicar por qué necesitamos sobrecargar el método y por qué un método constructor va a recibir un valor ID como parámetro. Eso dentro de un ratito lo voy a explicar para que quede bien claro toda la película. Bien, entonces lo de la fecha también vamos a preparar el método para hacer la conversión. Tenemos la fecha alta y después tenemos MySQL, por lo visto trabaja con valores numéricos, por eso me puso int. Entonces le voy a poner nomás, voy a respetar el de MySQL. Después, y aquí es donde ya viene ya lo que tenemos que... sí, podría ser integer. Pasa que este valor activo solamente va a tener un 0 o un 1 como valor. Entonces cuando se da casos así muy particulares, se puede utilizar valores primitivos, porque solamente va a contar con 0 o con 1, con un solo dígito. Las clases normalmente son recomendables cuando vos vas a necesitar hacer conversiones, cuando van a ser valores importantes, cuando vas a recuperar datos, vas a transportar los datos.
Y en este caso, esta columna particular solamente vamos a utilizar para pasarle un 0 o un 1. Entonces, por ese motivo nada más le puse int, porque este valor primitivo ya me sirve ya para poder utilizar esa columna o representar esa columna. Bueno, entonces, y aquí lo que tenemos que tener en cuenta es, señores, que por más que yo sé que el ID perfil y el ID funcionario son valores de tipo numérico, yo no tengo que preparar variables numéricas. Aquí yo tengo que preparar ya el objeto de dicha columna. En este caso sería el ID perfil tiene que estar representado por el perfil de TO. Y entonces esto queda de esta manera, perfil. Y el de funcionarios la misma cosa, privado tiene que estar representado por su objeto funcionario. Entonces esa es la agregación importante que acá le estamos haciendo a nuestro DTO. Esto que nosotros hicimos aquí es lo que normalmente venimos realizando. Siempre declaramos variables dependiendo del tipo y luego construimos los setters y los getters, y ya finalizamos. Pero en este caso ahora tenemos que representar dos claves foráneas. Y por más que yo sé que en algún momento yo voy a necesitar el ID solamente para hacer la inserción o la modificación, yo les aseguro que también vamos a tener que necesitar las descripciones correspondientes a ese ID. Por ejemplo, de funcionarios, yo necesito, aparte del código de funcionarios, por ejemplo, podría necesitar la fecha de ingreso, voy a necesitar puedo necesitar el número de contrato, puedo necesitar los nombres del funcionario que se encuentra detrás de ese código. Entonces, todos esos valores ya voy a poder acceder mediante su objeto. Sin embargo, si yo no tengo el objeto, por cada valor que yo necesite voy a tener que crear una variable acá y me voy a llenar de variables. Entonces, en vez de estar trabajando con variables, directamente ya trabajamos con su objeto. Entonces, si yo necesito obtener solamente el ID, perfecto, voy a decirle funcionario DTO.getID. Con eso yo ya obtengo el ID del funcionario. Pero si necesito recuperar en algún momento funcionario número de contrato, va a ser funcionario DTO.get número de contrato, o get fecha de ingreso, o get descripción. Entonces por eso es que aquí ya se representa siempre el objeto que hace referencia a la clave foránea. Entonces repito, el ID perfil está representado por el perfil de TO y el ID funcionario está representado por su funcionario de TO. ¿Se entendió esta parte, señores? Esta última parte. Sí, ahora mismo ya esto yo ya voy a eliminar, y esto ya clic derecho, insertar código, y creamos los métodos setter y getter. Selecciono todos y le doy generar. Bueno, entonces una vez hecho eso, el siguiente paso sería el circuito correspondiente. ¿Cuál sería nuestro circuito? Irnos hasta el DAO, clic derecho, creamos una interfaz y este va a ser usuario DAO. Este circuito por lo general se mantiene, no se altera. El contenido nada más se altera, pero el circuito siempre se mantiene. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es tenemos que heredar. ¿De dónde vamos a heredar? De base SQL. Esto lo puedo eliminar para que me pida la importación. Y aquí evidentemente
le indicamos que va a estar el usuario de Teo. Perfecto. Y por último tenemos que llegar hasta su circuito final, que sería crear la clase que va a implementar dicho DAO. Entonces aquí, ¿qué va a ser? Usuario DAO IMP de implementación. Esto yo lo elimino, solamente es manía mía. Y aquí palabra implements, usuario DAO, me va a pedir los códigos, la implementación de los métodos abstractos, y acá ya tengo el agregar, modificar, eliminar, el recuperar registro y el recuperar registro, evidentemente ya haciendo énfasis o haciendo relación a los usuarios de TO correspondientes. Bien, hasta aquí ¿tienen alguna consulta, señores? Bien, entonces, como habíamos dicho en la sesión anterior, los bloques por lo general son estándares, entonces vamos a optimizar nuestro tiempo. ¿Qué voy a hacer? Así mismo como estoy teniendo aquí este bloque, voy a copiar, voy a irme hasta nuestro usuario DAO implement y lo voy a pegar aquí arriba. Voy a importar todas las variables, los import, voy a aceptar todos los import, porque prácticamente esto siempre va a estar utilizándose en todas las clases. Esto voy a dejar con su comentario incluido, no voy a alterar ningún comentario. Voy a preparar el método constructor de esta clase usuario DAO implement. Dentro del método constructor, que era lo que le teníamos que indicar la nueva instancia. Entonces, perdón, esto era la variable conexión, es igual a una nueva instancia de la clase conexión. Bien, después tenemos que preparar ya las operaciones de agregar, modificar, eliminar y las consultas. Entonces también voy a utilizar el famoso copiar pegar. Entonces voy a seleccionar aquí y voy a ver en dónde finaliza, y finaliza aquí. Entonces con esto también ustedes van a poder corroborar eso que les estaba mencionando, ¿verdad? De que un mismo proyecto puede ser codificado en forma estándar y puede funcionar tanto para un motor de SQL o para otro motor de SQL. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque ahora las operaciones que la vamos a estar realizando ya lo estamos realizando sobre un motor MySQL. Pero eso, repito, para los que se conectaron ya después del comentario, es porque tuve un problema nada más con mi motor de base de datos Postgres, entonces por ende estoy utilizando el MySQL, pero luego vuelvo al Postgres. Bien, entonces, habiendo dicho eso nuevamente y después de haber hecho el copiar y pegar, nuevamente nos encontramos en este bloque de código, que es el que ustedes estuvieron realizando en estos días. Tenemos el iniciar, no cambia absolutamente nada, pero aquí sí evidentemente ya tenemos que realizar la alteración. Entonces tengo que irme hasta mi tabla de usuarios y le tengo que decir que me prepare el query que tiene que ver con el insert. A ver si diferente que el. Entonces me toca esto. En MySQL también no hace falta indicarle porque es autoincremental. Esta comilla, no sé si le va a gustar o no, pero vamos a ver los valores correspondientes.
elimina. Copio, vengo a este bloque y pego. Bueno, entonces tenemos ya representado esto. No me convence, así es que voy a quitarle ya. Y bueno, preparamos el query, ya está el insert. Esto está por defecto y luego tiene el seteo correspondiente. El primer valor que nos pide es un usuario, entonces está correcto, es un string, pero evidentemente el get tiene que ser aquí get usuario. El segundo es la clave, también es un string, índice 2. Esto va a ser get clave. El tercero vendría a ser la fecha, entonces prepare statement set date índice 3 dto punto get fecha alta. El cuarto valor activo por defecto set int. En este punto y bueno, lo que tienen que verificar es en su usuario de TO si la columna day cuando declararon figura aquí en su import java.sql.date. Sí, de SQL. Porque estos datos nosotros directamente estamos trabajando contra el modelo de datos, y el modelo de datos vendría a ser ya las operaciones que tienen que ver con el SQL. Con eso, habiendo modificado, evidentemente tienen que guardar, y probablemente su setter, si le pide que modifique, tienen que borrar y volver a crear nada más, pero si no, no pasa nada, ¿verdad? Habiendo hecho esa modificación del import, ya no les debería pedir el seteo.
A la compañera ya se subsanó el error. El import. Correcto, perfecto. ¿Y el compañero? Perfecto. Bueno, entonces ahora pasamos al valor activo, el cuarto. Adelante. Sí, porque directamente nosotros estamos indicando de que son datos de tipo SQL lo que vamos a estar enviando, fecha para una consulta SQL. Entonces, sí, por nada. Bien, entonces aquí el índice 4 es la columna de activo. La columna de activo yo le puedo pasar un valor numérico. Entonces si yo le paso por ejemplo 1, yo voy a asumir de que 1 representa a activo, y si le paso 2 representa a negativo, o algo por el estilo. Eso ya va a depender de cada uno ya. Que puedo pasar 0 activo y 1 anulado, o 1 y 2, ya depende ya de cada uno. El punto es que es un valor numérico y tenemos que poder tener representado nada más. Y después, no, aunque nosotros preparamos, cierto, no, preparamos, no olvidé de ese detalle. Vamos a recuperar nuestro sujeto activo, y en el controlador nada más le vamos a setearle con el valor que nosotros necesitemos. Vamos a respetar nomás el formato. Tenés razón con la pregunta. Bien. Bueno, entonces estos son todos seteos de columnas propias, ¿sí? Todo lo que ya venimos realizando. Pero a partir de aquí, las dos últimas ya son las columnas que representan a la clave foránea. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, señores? Tenemos que hacer prepara statement punto set int. ¿Por qué? Porque yo sé que el valor que viene como fk va a ser un valor numérico. Entonces, índice 5, y el índice 5 representa al ID perfil. Entonces, ¿cómo llego yo al ID perfil? dto punto get perfil, y el get perfil era el objeto, pero el objeto también tenía una forma de llegar al ID, que era volviendo a poner punto, y con esto yo accedo al get ID del get perfil. Entonces de esta manera queda, señores. Si quiero continuar con el ejemplo, miro el de funcionario. El de funcionario también tiene que ser un set int. El índice es el índice 6, y aquí sería el dto.get. El objeto era el get funcionario. Si se fijan, el get funcionario que me devuelve el funcionario de TO. Funcionario de TO evidentemente tiene también su ID correspondiente. Entonces, ¿cuál era el método para llegar al ID correspondiente de dicho funcionario o de dicho objeto? Siempre es el getID. Entonces, de esta manera se representa cuando yo quiero obtener el ID de los objetos. Entonces, esto es lo importante, señores, aquí que no haya duda. ¿Se entendió este bloque que estoy señalando? Sí, claro, así mismo es. Perfecto. Entonces, ese es el punto aquí. Ustedes cuando van a trabajar con el objeto, dijimos, en el DTO, ustedes ya trabajan con el objeto de todas las claves foráneas, cada clave representado por su objeto. Entonces, evidentemente, si yo necesito acceder al ID, entonces yo sé que ese objeto tiene un get para poder acceder al ID. Entonces, eso es lo que estamos realizando aquí. Get perfil punto get ID. Si yo necesitase en algún momento acceder a otro, entonces tendría que hacer get, y acá tengo el get, la get descripción,
o el get comentario, pero en este caso yo necesito el get ID. Entonces ese punto es el punto importante aquí. Después ya no hay otra agregación que realizar. Es más que nada eso, señores. Ustedes tienen aquí agregado las claves foráneas, representados de esta manera las claves foráneas. Una vez que hayan seteado todos los datos, pasan al paso número 4, que no se modifica el catch y no se modifica los retornos correspondientes. Entonces, el mensaje, sí, la clase correspondiente, sí. Esto tiene que ser usuario dado implement. Voy a hacer control H, seleccionar esta palabra y hacerle control H. El control H lo que te da es la posibilidad de hacer un reemplazo. Entonces le digo en todos los lugares donde dice menú sistema dado implement, quiero que lo reemplaces por usuario dado implement. Entonces de esa manera lo reemplazo. Bueno, entonces el bloque de inserción ya ha finalizado. Ahora me toca hacer la modificación, y la modificación también es prácticamente un copiar y pegar, ¿verdad? Entonces voy a hacer esa modificación, pero voy a copiar del bloque anterior nada más, para que los comentarios también, creo que es el mismo comentario. Voy a copiar más de este bloque ya que ya modifiqué ya los nombres. Copio y pego el código anterior, el bloque del código. Bueno, entonces evidentemente acá tenemos ya una modificación que realizar. En vez de hacer este insert into, esto va a ser un date de esta tabla set, y entonces esto quedaría de esta manera: usuario, la clave se va a modificar aquí, la fecha se va a modificar, si es que voy a necesitar modificar el valor del activo, si es que voy a necesitar modificar el valor del perfil, o entonces todo esto que está aquí va a ser reemplazado por donde el ID sea igual al parámetro. Para verificar nada más si mi query si la estructura de mi query está bien, ese es el update correspondiente de tal tabla set, y acá la diferencia es que no hace falta que vaya entre paréntesis, pero tampoco debería de generar un error que esté entre paréntesis. Aunque el MySQL yo no sé si necesita que sea paréntesis. Voy a probar nada más cómo me construye esto. Le digo que me prepare el query y no me puso paréntesis. Entonces directamente puedo quitarle ese paréntesis. Esto se elimina y esto se elimina. Perfecto. Bien, entonces se preparó el query y luego viene el seteo correspondiente. El primero viene a ser el usuario, parámetro está bien, el segundo la clave,
el tercero viene fecha alta, el cuarto viene el activo, el quinto viene el del perfil, el sexto viene el de funcionarios y ahora lo que tenemos que agregar es un séptimo, que sería la PK correspondiente de la tabla usuarios, porque ahora yo ya tengo que identificar ya qué registro es el que voy a alterar. Entonces esto va a ser dto.getID. Ahí está. Entonces esto es lo único que se le agregó. ¿Tienen alguna consulta en este caso puntual, señores? Bien, perfecto. Bueno, y entonces estos bloques quedan tal cual. Ahora vuelvo a seleccionar todo este bloque de código y me posiciono en el eliminar. Entonces el eliminar, evidentemente en vez de la play, esto tiene que ser un delete nada más. Voy a verificar si el MySQL me pide que ponga asterisco from o directamente si me pide delete from, nomás me puede poner también acá. Entonces va a ser de esta manera nada más. Todo esto se elimina a excepción del where. Entonces va a quedar de esa manera mi query. Borrar todos los registros, o sea, todos los datos donde el ID corresponda a un valor X. Entonces todo este seteo que realizamos se suprime, el índice evidentemente pasa a ser 1 y queda de esta manera. Bien, de esa manera ya hemos finalizado también el borrado de nuestro registro. Pasamos a lo que serían las consultas, las recuperaciones. Entonces también vamos a llegar hasta los select que tenemos en este ejemplo. Realizo las importaciones, por más que yo después voy a modificar. Verifico que está encapsulado dentro del método. Y bien, en este caso el cambio que ya debo de hacer es que esto evidentemente tiene que devolver una lista de usuarios. Entonces en vez de sistema de TO pasa a ser usuario de TO. En vez de menú sistema de TO, usuario de TO. El select tenemos que modificar. Entonces evidentemente de esta manera queda mi select, pero ahora mismo yo no tengo ningún registro. Evidentemente esto está totalmente vacío. Lo que yo debo de hacer es cargar unos registros de test para poder probar eso, y eso lo voy a hacer ahora mismo.
ingreso 2020-03. ID, como no es clave foránea, puedo ingresar cualquier valor sin problema. El ID 2, número de contrato, fecha de ingreso. Bien, de esa manera tengo dos funcionarios. Ahora necesito un perfil. Perfecto. Y ahora necesito cargar por lo menos dos usuarios. Activo 1 y de perfil 1 y de funcionario 1. Perfil 2 y de funcionario 2. Bien, entonces cargando esos datos yo ejecuto y obtengo este resultado. Pero normalmente cuando uno trabaja con claves foráneas, yo sé que voy a necesitar los valores numéricos para ciertas acciones, pero al usuario final nosotros no le podemos presentar los datos así, diciéndole perfil 1 y de funcionario 1. Nosotros lo que tenemos que hacer es preparar y mostrarle la descripción correspondiente a ese código. Entonces en este caso va a ser ID perfil 1 y la descripción del perfil tiene que decir administrador. ID funcionario 1 y su descripción tiene que decir, en este caso yo tengo el número de contrato, por ejemplo. Entonces, para poder llegar a eso, lo que tengo que hacer es hacer uniones entre las tablas. Entonces, acá voy a estar utilizando un alias. Ustedes estos conceptos manejan alias, unión entre tablas. Perfecto. Entonces acá tenemos ya especificado que todos estos datos vamos a obtener de la tabla de usuarios, pero las descripciones correspondientes al del perfil y al del funcionario voy a obtener de otra tabla. Por ende voy a hacer un inner join contra la tabla en este caso es el de perfil del primero. Voy a poner un alias A, la sintaxis correspondiente donde A punto sea igual a B punto. Entonces B es ID y el A es ID perfil. Estoy haciendo la unión correspondiente contra la tabla de perfil y ahora voy a hacer la unión correspondiente contra la tabla de funcionarios. Funcionario va a tener el alias C, entonces este va a ser C y de funcionario A, este estaba bien el A y acá es donde se altera. Entonces de esa manera están las dos uniones y acá lo que tengo que indicarle es que el ID perfil está bien que venga de A, pero de B que tiene que venir la descript, y esto va a ir
alias nuevamente diciéndole que este va a ser el perfil, y este ID funcionario va a venir de C, que va a venir número guión bajo contrato, viendo que no tengo yo el nombre, ¿verdad? Entonces al ejecutar esto va a quedar de esta manera, ¿sí? El ID perfil va a ser acá el 1 y la descripción va a ser administrador. Del 2 corresponde al invitado, y el ID funcionario 1, su número de contrato es 123, y del 2 es 4543, ¿verdad? En otros casos acá tendría que traer su descripción, ¿verdad? Su nombre completo, pero para el ejemplo ya no sirve. Esto vamos a utilizarlo cuando nosotros necesitemos hacer una recuperación de todos los registros, y cuando quiera hacer la recuperación de un registro, lo único que yo tengo que hacer, señores, es hacerle una condición donde a.id sea igual a, por ejemplo, 1. Le quito el límite porque acá evidentemente el límite va a ser 1 nada más. Ejecuto y ahí me trae solo el valor 1, y si le pongo 2 me recupera solo el valor 2. Entonces de esa manera ya estoy teniendo los queries preparados para recuperar tanto todos los registros como evidentemente el registro según un ID. Entonces esto lo copio, verifico que estoy ya dentro de usuario dado implement, perfecto. Entonces esto vengo aquí y lo reemplazo, clic derecho format para darle un formato. Ahí está. Bien, ¿tienen alguna consulta con relación al query? Eso es algo mío nomás. Yo lo hago con alias. ¿Saben por qué? Porque yo tengo varias columnas que tienen la misma denominación. Por ejemplo, en la columna ID, en todas las tablas yo le pongo como clave foránea. Entonces, si no utilizo alias, me va a dar error de ambigüedad. Me va a decir, la misma columna está en varias tablas y yo no sé a cuál de las tablas te referís. Entonces, por eso es que yo utilizo alias. Pero si ustedes tienen, por ejemplo, no tienen ese problema, no es una exigencia usar alias. Bien, entonces habiendo preparado el query, esto está ya correcto. Execute query, estamos bien. Acá no hay nada, y acá nuevamente viene la modificación que tengo que realizar. Evidentemente esto ya tiene que ser usuario de DTO. El set ID corresponde, por más que acá yo esté utilizando alias, acá yo sin alias. Ese es un punto importante de aclarar. Si ustedes acá le ponen alias, él le va a generar un error. ¿Por qué? Porque el resultado, fíjense un poco esto, yo acá selecciono esto y le doy a ejecutar, y se fijan que el resultado de las columnas están sin alias. Fíjense que acá donde estoy señalando está ID, acá está usuario, acá está clave. Entonces el alias es algo que el motor de base de datos interpreta, pero cuando el motor de base de datos escupe el resultado, escupe ya sin alias. Entonces por eso es que acá tienen que usar sin el alias correspondiente. Ese es un punto importante. Bueno, continuando. DTO punto, el segundo valor es el valor correspondiente al usuario. Es el usuario. Esto de dónde va a venir, el result set punto get string, comilla doble, ahí está el usuario. Después tenemos DTO punto, a ver, la clave, entonces también es un string, perdón, set clave. Esto de dónde va a venir, del result set punto get string, y el
nombre, en este caso sería clave. Después viene la fecha, DTO.set fecha alta, entonces el resource punto get, y acá tenemos get date, y acá entonces copiamos este que dice fecha alta y lo pegamos aquí. Después de la fecha viene el activo, DTO.set activo, rs.getInt y la columna activa. Después viene ya el valor correspondiente al ID, a la descripción de dicho, perdón, al ID del perfil y a su descripción. Y aquí es donde vamos a explicar lo que hace rato puse como sobrecarga de métodos. Como bien sabemos, nosotros preparamos el objeto, entonces al poner acá set perfil, ¿qué es lo que nos está pidiendo? Él nos está pidiendo un perfil de TO. Entonces, ¿qué es lo que yo debería hacer primeramente? Debería de construirme primero el perfil de TO. Entonces, si yo voy a respetar mi esquema que estoy teniendo actualmente, tendría que hacer de esta manera: perfil de TO, creo una variable, instancio y luego cargo perfil.set ID. Voy a recuperar del rs get int, voy a recuperar de la columna ID perfil y luego necesito su nombre, entonces esto va a ser perfil.set descript, entonces rs.get stream, y esto va a ser tenemos que usar su alias, que en este caso es perfil. En el web no, yo ya le recuperé su ID y su descripción. Estas dos columnas lo que yo recuperé. Si quiero recuperar todas las de perfil, basta con que ponga b.comentario y ya me va a recuperar también el comentario correspondiente. Eso es posible porque yo acá ya tengo ya el join correspondiente. Entonces acá lo que yo estoy haciendo es estoy creando el objeto, estoy cargando este objeto y luego este objeto tendría que pasarle al perfil, al set perfil del DTO. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Yo lo que hice hace rato es crearle una sobrecarga de métodos para evitar tener que hacer sí o sí estas tres líneas de código. Estas tres líneas de código, hacerlo en una sola línea de código. ¿Cómo consigo eso? Preparando una sobrecarga de métodos constructores. Entonces, en la tabla de perfil de TO, primeramente tengo que crearme el método constructor vacío. Después tengo que crearme un método constructor donde se reciba esos dos parámetros, que va a ser en este caso el ID y la descripción. Entonces, esta sobrecarga de métodos va a recibir en el mismo momento cuando se está instanciando perfil de TO. Yo voy a poder elegir o utilizar esta sobrecarga o bien utilizar esta sobrecarga. Si utilizo esta sobrecarga, automáticamente él ya me va a estar pidiendo que le pase un valor para ID y un valor para descript, y estos dos valores que hacen, le asignan los datos a la variable ID y a la variable descript, lo mismo que están haciendo los setters correspondientes. Entonces es una manera abreviada, vamos a decirle, de instanciar el objeto y setearle los datos ya en ese mismo momento. Entonces, si yo tengo ya esta sobrecarga de esta manera, lo que yo aquí tengo representado de esta manera, voy a comentar, va a quedar de esta manera: nuevo perfil de TO, y ahí me dice
seleccionar si vas a usar este o vas a usar este, y en este caso yo quiero usar este. Entonces acá esto que recuperaba el ID ya le voy a poner aquí, y este que recuperaba la descripción ya le pongo ahí. Entonces acá tenemos 3 líneas de código y acá se quedó en una sola línea de código. Entonces por ese motivo es que ya hace rato asumí de que yo ya había explicado esto, y yo normalmente hago esta sobrecarga cuando se tenga que trabajar con estos dos valores, con el valor ID y con el valor descripción, de tal manera a que quede más, o sea, menos cantidad de líneas de código, por decirlo así. Realmente yo siempre cuando tengo que trabajar con las claves foráneas ya preparo ya el constructor y le digo que en algún momento vas a necesitar el ID y en algún momento vas a necesitar la descripción también. Entonces ya le preparo ya y le sobrecargo nada más el DTO, justamente para que cuando vos no necesites pasarle los datos, vos utilices este constructor. Entonces este constructor no te está exigiendo estos dos valores. Por ejemplo, si vos querés pasarle una columna comentario y acá no tenés comentario, entonces él no te puede exigir pasarle estos dos datos. Entonces vos usás este constructor no te exige ningún parámetro y luego vos utilizás el set correspondiente que necesitas. Este normalmente solamente es recomendable cuando tenés así dos columnas que recuperar datos. O sea, tu clase puede tener 10 columnas aquí, pero acá ya no te conviene recibir las 10 columnas, porque ahí va a generar confusión y tiende a generar errores también eso. Entonces esto normalmente tiene un límite, y ese límite normalmente es así, solamente el ID y la descripción, más nada. Es una recomendación. Evidentemente, si ustedes también quieren recibir más cantidad de parámetros, también lo pueden hacer sin ningún problema. En este caso yo le estoy mostrando como alternativa válida para evitar hacer todo esto y que quede en esto nada más. ¿Se entendió? Entonces vamos a practicar con el de funcionarios. Entonces, funcionarios, que tendría que hacer: dto.set funcionario, y en este caso a mí de funcionario yo tenía que recuperar el código del funcionario y su número de contrato. Entonces acá en funcionario DTO tendría que irme hasta funcionario DTO y tendría que sobrecargar el método, ponerle un método constructor vacío y luego un método constructor que me recupere los datos, pero yo necesito solamente el ID y el número de contrato, no la fecha. Por ende borro la fecha y esto también lo elimino. Guardo esto, quedó ya de esa manera. Vuelvo hasta mi implementación y acá nuevamente pedimos nuevo funcionario DTO, y ahí tenemos el valor ID y el número de contrato. ¿De dónde voy a obtener? Voy a obtener del get int y el número de contrato también. No me acuerdo si le puse número de contrato. Un momento que tengo. Perfecto, y de esa manera, señores, estamos recuperando
todos los objetos, y cada vez que se está cargando el objeto, se está agregando a la lista. Entonces todo voy a dejar acá para que se visualice nada más la versión 1, y esta es la versión 2, por decirlo así. Después lo que tenemos que hacer es copiar todo este bloque de código, pegamos y empezamos a modificar. Esta lista ya se elimina, la instancia se elimina. En vez de white directamente podemos ponerle el if, se crea el DTO, esto se queda tal cual y acá retorna el DTO. Y ha finalizado, no, perdón, nuestro código nos faltó, vamos a hacer una modificación aquí. ¿Cuál fue la modificación? Me apuré un poquitito, donde la columna a.id sea igual a un parámetro. Entonces el execute query, perdón, antes del execute query tiene que ser prepare statement set int índice 1. Entonces esto que va a hacer, voy a usar el parámetro id que está viniendo. Ahí está. Y bien, y de esa manera, señores, nosotros hemos visto de qué manera vamos a representar las claves foráneas en nuestros proyectos. Terminamos nuevamente todas las operaciones y nos atrevimos a hacer el copiar y pegar, viendo que prácticamente es muy poco el cambio que se realiza, ¿sí? Entonces por ese motivo hicimos ese copiar pegar, y evidentemente hicimos referencia en los bloques nuevos que encontramos en la sesión del día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta, señores? Sí, de todas las tablas que todavía no sean cabecera de detalle, porque la cabecera de detalle tiene otra vez, o sea, pueden ustedes generar su DAO, su DTO, su implement, pero en el implement lo que va a tener una pequeña agregación. Pueden hacerlo ya sin ningún problema, solamente que cuando es cabecera de detalle, la particularidad es que aquí cuando hacen las operaciones, por ejemplo acá ustedes están diciendo, a ver, ustedes están diciendo que están haciendo la inserción de una tabla, o los registros se van a insertar en una sola tabla. Eso no hay problema, pero en cabecera de detalle estamos hablando de que en la transacción normalmente existe una inserción en la cabecera, una inserción en el detalle, actualizaciones de stock. Entonces existen, les voy a mostrar un poco otro proyecto que justamente ayer estaba haciendo con otro grupo de alumnos. A ver, eso está en laboratorio, pues. Este, por ejemplo, era un ejemplo de una factura de un proveedor que me pidieron que les represente. Este es un ejemplo de cabecera de detalle. Para empezar, luego fíjense que yo todos mis esquemas de mis proyectos utilizo el mismo patrón. Yo no es que porque voy a trabajar con alumnos de una universidad utilizo un esquema y con otra universidad otro esquema, sino que no, yo utilizo una programación estándar, que es la que nosotros utilizamos en el trabajo, que es la que yo utilizo en los proyectos particulares que tengo y utilizo en todas las universidades en donde me tocó enseñar hasta el momento. Entonces este es un ejemplo de cabecera de detalle que estoy usando con otros alumnos,
Y fíjense, él tiene un método de registrar factura y recupera una factura proveedor de TO. Esta factura proveedor de TO, ¿cuál es la diferencia? Es que acá tiene una lista de artículos. ¿Por qué ya una lista? Porque una factura, en una factura puede venir, se puede adquirir un artículo o se puede adquirir n cantidad de artículos. Si ustedes, por ejemplo, se van si esto lo llevan a ventas, ustedes cuando van a comprar un artículo en un supermercado, evidentemente no se van a ir al super para comprar un artículo, ¿verdad? Sino que evidentemente se van para comprar n cantidad de artículos. Entonces, por ese motivo es que ya se tiene que representar ya con una lista. Entonces, una cabecera asociado a una lista. Y entonces en el DAO implement, ¿cómo queda? Queda las mismas operaciones, la inserción de la cabecera, pero también en este mismo bloque se tiene que hacer la inserción del detalle. Hay otro insert y aquí un poco más abajo ven otro caso que sería la actualización del stock. Se compra un artículo, evidentemente lo que tiene que suceder es que el stock de ese artículo tiene que aumentar. Y si se vende ese artículo, ¿qué tiene que pasar? Tiene que disminuir. Entonces, ¿qué es lo que ustedes pueden hacer? Vamos a tener que hacer en la próxima sesión. Es justamente ver este esquema, agregar este esquema para poder cerrar todas las posibles operaciones. Nosotros hasta ahora estamos haciendo, o ya hicimos ya todas las operaciones de SQL en tablas que son tablas sin claves foráneas. El día de hoy lo que hicimos fue agregar las claves foráneas, ver cómo trabajan las claves foráneas. Y en la próxima sesión, que va a ser el próximo viernes, vamos a finalizar el esquema con una tabla ya con cabecera de detalle, porque esto tenemos que explicarlo desde cero, así como venimos trabajando ahora, porque este es un concepto nuevo. Yo no sé si ustedes en algún momento ya hicieron un proyecto así de cabecera de detalle o este va a ser la primera vez. No importa, yo voy a explicarlo desde cero, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser la particularidad? Que en una misma operación se hace 3 operaciones sobre 3 tablas diferentes. En este caso sobre la cabecera, sobre el detalle y sobre la actualización de stock. Por eso es que les digo que en las tablas que sean cabecera de detalle, pueden ustedes preparar ya sus DAO, sus DTO y sus DAO implement. Lo único que yo voy a hacer es voy a modificar nada más eso, o ustedes van a tener que modificar. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Bueno, en ese caso podrían ser, ¿verdad? Pero para el stop pueden hacer ustedes usar los disparadores, pero para el insert del detalle, por ejemplo, no. Entonces, esto sí o sí vamos a tener que tenerlo aquí. Entonces, son dos situaciones. Esto sí, esto lo podemos subsanar del lado del trigger sin mayores problemas, ¿verdad? Pero esto sí tenemos que hacerlo desde nuestro software. Entonces, nuestra cabecera de detalle por lo menos va a estar compuesta de 2 operaciones. Pero por sobre todo lo que tenemos que entender es el tema acá del esquema en sí, de cómo trabajar, cómo armar la lista, por qué la lista, cómo se carga, cómo se recupera. Porque en la próxima sesión nosotros, aparte de codificar, ya vamos a probar, ¿sí? Eso es importante, ¿verdad? Nosotros hasta el momento venimos codificando todas las operaciones, pero todavía no empezamos a ligar esos datos con el controlador y mucho menos con la capa visual. Entonces, desde la próxima sesión, como esto ya prácticamente no es más no es un esquema demasiado amplio, vamos a ver, creo que nos va a dar el tiempo de ver el esquema y probar ya el esquema desde la capa controladora. Bien, entonces volviendo a nuestro proyecto, lo que ustedes ahora tienen que hacer, señores, es
evidentemente esto replicar en alguna tabla que ustedes tengan de Suder. Entonces también voy a preparar una tarea el día de mañana, voy a preparar esa tarea probablemente en la plataforma, así como la que estuvieron realizando en estos días y la que entregaron el día de hoy, ¿sí? Donde también van a tener que replicar esto de las claves foráneas, y el próximo viernes levanten eso. Yo todas estas tareas ya le voy asignando puntaje para que vayan acumulando en su proceso. Si tienen alguna consulta, por favor no duden en preguntar en el grupo. Yo trato de responder. Si puedo responder en el momento, respondo. Y si no, cuando pueda. Escucho. 2 puntos. De a 2 vamos. 2. Este va a valer otros 2. Habíamos tenido ya un 2. Bueno, entonces nosotros tenemos que acumular 10 puntos en proceso y otros 10 puntos una vez que terminemos el proyecto y ustedes entreguen este proyecto culminado al 100% y funcionando al 100%, van a tener un 10 puntos asignado como trabajo práctico individual. Creo que sí, yo creo que sí, tengo que ver. eh, y a ese le habíamos asignado puntaje, ¿verdad? Vamos a mirar, no se preocupen. O sea, no hay problema porque tareas es lo que nos sobra, ¿verdad? Porque después de esto, después tenemos que preparar los reportes, tenemos que preparar el menú, o sea, hay todavía muchos pasos, tenemos que preparar la capa visual para integrar, preparar la interfaz gráfica de usuario, o sea, hay varios ítems todavía que nos queda para decir tenemos ya los pedazos del proyecto y ahora es cuestión de agrandar el proyecto. Tenemos todavía algunos pedacitos que ir conociendo para poder ir integrando nuestro proyecto. Por eso es que yo le decía después del examen parcial que en esta segunda etapa full código íbamos a tener. ¿Por qué? Porque la idea es que nosotros veamos todos los pedazos necesarios para armar un proyecto web, siguiendo siguiendo protocolos de desarrollo, estándares de desarrollo, y no cualquier cosita así con tal de pasar nomás. Esa no es la idea. Bien, señores, de mi parte hasta aquí ha sido todo. Si tienen algún comentario que realizar, alguna consulta. Perfecto, nuevamente un placer haber estado con ustedes. Dentro de un rato levanto el proyecto, levanto el video. Buen resto de jornada, buen fin de semana. Hasta luego.